Cambiamos de tema ahora y le pregunto, ¿tiene usted el hábito del ahorro? Pues tome nota porque para mejorar este hábito y para saber aprovechar los créditos, conocer las herramientas de inversión y ayudar con el presupuesto familiar, habrá hasta el próximo domingo una feria sobre educación financiera. ¿Dónde? La cita es en la primera sección del Bosque de Chapultepec y le tenemos aquí los detalles. Acompáñenos. Exposiciones, cine, conferencias, juegos y actividades lúdicas son las que usted y su familia podrán encontrar en la 11ª Semana Nacional de Educación Financiera 2018 que se lleva a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultepec. No los quiero aburrir, pero cuando llegamos a la Conducef y se nos ocurrió esta idea, espantó a todo mundo, a los funcionarios, a las entidades financieras y a todo el mundo. Por diversas causas, no se pudo hacer en esa ocasión en el Zócalo. El día de hoy, la afluencia esperada es mayor a las 75,000 personas. Hasta el 7 de octubre también habrá conferencias, foros y talleres en donde se tratarán temas relacionados con las finanzas personales. Participarán especialistas, entidades financieras y autoridades, quienes dialogarán sobre conceptos como el ahorro, presupuesto familiar, afores, inversión y crédito. En los últimos años, el número de usuarios del sector financiero ha aumentado casi 4 millones de adultos al año. Es un número grande y bien importante y pues significa la modernización, pero también significa la confianza, que podamos proteger nuestro patrimonio a través de algún seguro. La Semana Nacional de Educación Financiera es el evento más importante de cultura financiera en México. Se realiza con el objetivo de informar a la población del país sobre los conceptos fundamentales en materia financiera y crear una conciencia ciudadana sobre tópicos relacionados a esta. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.